tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Parlamento de Navarra, espacio en el que repasamos las principales noticias que ha dejado la Cámara Foral en la última semana. Vamos a comenzar hablando precisamente del Plan de Igualdad para parlamentarios y personal de la Cámara Foral que tiene entre manos la institución y que quiere tener listo este año para prolongarse hasta 2019. Se trata de un plan vivo, ha dicho Ainhoa Aznárez, que hace del Parlamento, entre otros asuntos, una Cámara abierta y promotora de cambios. Este primer proyecto de igualdad en el Parlamento se desarrollará hasta 2019 e incluye 53 acciones que se basan en varios ejes de actuación. Pretende formar y sensibilizar en esta materia, trabajar en la conciliación del trabajo y la vida personal, hacer visible la mirada del género en la sociedad, trabajar para la equidad laboral y velar por la comunicación. Tenemos una igualdad formal, tenemos leyes, aprobamos aquí mociones, iniciativas, pero que quedan meramente en declaraciones de intenciones. Por lo tanto, teníamos que tener una herramienta eficaz, eficiente, visibilizar y empoderar no solamente a las mujeres, sino que también de esta manera empoderamos la institución. La plantilla del Parlamento de Navarra suma 56 personas, de ellas 33 son mujeres y 23 hombres, con una edad media de 53 años. Entre los parlamentarios, 26 son mujeres y 24 hombres. Sí que hay una plantilla más o menos cuantitativa, incluso también la presencia de parlamentarios y parlamentarias, pero cuando luego empezamos a rascar cómo están en los diferentes tipos de trabajo, en los diferentes tipos de comisiones, bueno, pues ahí vemos que el Parlamento pues es una organización más que recoge pues la desigualdad casi indirecta que tenemos en nuestra sociedad. Este primer plan de igualdad del Parlamento fue adjudicado con un presupuesto de 12.750 euros. Además, el presupuesto anual de la institución incluirá una partida específica para hacer efectivo el desarrollo de este programa. Esta semana ha habido pleno de control al Gobierno y fueron varias las preguntas realizadas a la presidenta Barcos y a los consejeros sobre el bloqueo de 23 millones del presupuesto previsto por el Ejecutivo Foral. Uxue Barcos reiteró que se trata de una práctica de responsabilidad, mientras que la oposición habla de recortes. Acusan de importantes desajustes en las cuentas. Un pleno en el que también se habló del tren de alta velocidad o el tren de altas prestaciones. Para Uxue Barcos, el bloqueo de 23 millones de euros de los presupuestos es un ejercicio de responsabilidad. No habla de recortes, sino de una manera de trabajar cautelosa. Que además, he de decirlo, nos permite trabajar con mayor tranquilidad y con mayor agilidad en el resto del presupuesto, en el 99,4% del presupuesto, porque quiero recordar que aquí lo que se ha bloqueado es un 0,6%. Y es que en estos momentos la evolución de gastos e ingresos no cuadra de manera exacta, repito, con lo previsto en la Ley de Presupuestos de 2016. Razones que para la oposición no son suficientes. UPN, PSN y Partido Popular acusan al Gobierno de Barcos de aplicar recortes tan solo a unos meses después de aprobar los presupuestos de este año para Navarra. Los regionalistas además alertan de que las cuentas podrían tener un agujero de 100 millones de euros. Es un presupuesto que se ha presentado de forma irresponsable, es un presupuesto que en sus ingresos en marzo lo que sitúa es que está por encima de lo previsto, un 1,44, con lo cual tiene un poquito más de margen, eso es algo bueno para el Gobierno. El Estado le da otro margen de 70 millones de euros. O sea, estamos en torno a 100 millones de euros de margen que tiene el presupuesto y sin embargo hacemos un bloqueo de 25. ¿Eso qué quiere decir? Pues que este presupuesto tenía un agujero de en torno a 100 millones de euros. El Gobierno del minicambio paraliza cosas. Ahora anuncia un proceso de remodelación en lo que tenemos es líos un día sí y otro también. Y han bloqueado fundamentalmente partidas y una cantidad muy importante de 6 millones de euros fundamentalmente en derechos sociales, que es lo que ellos siempre pregonaban y decían que los derechos sociales no se iban a tocar, y a pesar de haber hecho una reforma fiscal sangrienta para todos los navarros, no está dando los resultados esperados. Sobre los efectos de esa reforma fiscal, Uxue Barcos ha explicado que en los 4 primeros meses del año las retenciones relativas al IRPF están permitiendo un aumento del 5,7%. Por otra parte, la oposición en bloque acusa al Ejecutivo de poca transparencia, una práctica que genera, dicen, falta de confianza e incertidumbre entre la sociedad navarra. La llegada del tren de alta velocidad otra vez más protagonizó una interpelación parlamentaria. Según el vicepresidente Manu Ayerdi, el Gobierno central es el responsable de la paralización de la construcción de esta infraestructura. Recuerda que el anterior Gobierno de Navarra, de UPN, no pudo licitar ni un solo euro entre 2013 y 2015. Por su parte, los regionalistas acusaron al Gobierno de Barcos de no estar interesado en el desarrollo del TAP, mientras que aseguran el País Vasco lo impulsa.
Este Gobierno quiere un convenio único, tren mixto, pasajeros y mercancías, estándares que he dicho, sobre todo europeos. Esperamos que el eje cantábrico-mediterráneo pase por Navarra y lo que no estamos dispuestos es a renunciar a una infraestructura. Hay una solución más económica, que es el tercer raíl, que en estos momentos podría servir para desatascarnos y seguramente para olvidarnos de toda esta problemática. Que tanto el Estado como Navarra se endeuden todavía más para dar impulso a ese modelo de desarrollo que es todo menos sostenible. Y no tenemos claro ni siquiera si el Estado va a hacerse cargo de lo que ya nos hemos gastado hasta ahora, porque nos lo debe. No están haciendo nada, pero si al Gobierno de España uno no le dice que tiene interés en hacer una obra, evidentemente no van a venir ellos a hacérsela. Ha dicho que Adif está incómodo con el convenio que tenemos. No, pues ustedes tienen que negociar un nuevo convenio. Manos a la obra, ¿no? No quiero echar las culpas al Gobierno central, que ha dejado bien claro, patente, el compromiso que tiene con esta comunidad a nivel de infraestructura. La mesa de Junta de Portavoces volvía a tener esta semana un carácter viajero. Vamos a repasar ahora qué dio de sí y también el contenido de alguna de las comisiones que se han celebrado en los últimos días. El consejero Mendoza acudía, por ejemplo, a la Cámara a hablar de las agresiones que sufren algunos profesores navarros. También pasó por la Cámara Foral el director de Paz y Convivencia para hablar sobre los incidentes registrados en la Universidad Pública el pasado 28 de abril. La mesa de Junta de Portavoces, celebrada el pasado lunes, volvía a salir de nuevo de la sede del Parlamento. En esta ocasión, el Parlamento itinerante hacía parada en la localidad de Andosilla. El alcalde José Manuel Teres Azcona agradecía a la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, su presencia en el municipio. En la mesa de Junta, los portavoces opinaron y valoraron el referéndum celebrado en Baztán para consultar a los vecinos sobre el proyecto del Palacio Arózteguía. El referéndum contó con una participación de solo el 27%. Votaron algo más de 1.600 vecinos de los 6.000 que podían participar. El no se impuso claramente en la consulta, con 1.416 papeletas frente a 247 que votaron a favor. El Palacio Arózteguía divide a Geroabay, partidario del proyecto, y a EH Bildu, detractor de la iniciativa. De todas las personas llamadas a dar su opinión sobre el tema de Arózteguía, apenas el 22% ha rechazado el proyecto. Creo que no merece darle más vueltas. No vamos a entrar en el falso debate desarrollo económico versus no desarrollo económico. Nosotros creemos que el debate ha estado en todo momento desarrollo económico sí, desarrollo económico con un proyecto especulativo no. Y eso es lo que yo creo que ayer claramente se manifestó por parte de la población de Baztán. Quienes han participado han dado un no rotundo y esto es una cuestión a tener en cuenta en democracia y como consecuencia de una débil cultura democrática a veces no vemos la importancia de la participación ciudadana. Se ha querido trasladar la idea de que había una alarma social importante, que había crispación en la zona, en Baztán, en el valle. Y la realidad es que el 77% de la población no ha participado. No ha participado porque entiende que, primero, que era una farsa, que era una tomadura de pelo lo que se hizo ayer, y segundo, pues porque están a favor del desarrollo económico y del empleo en su valle. Se duplican en Navarra las agresiones a profesorado y trabajadores de los centros educativos. 39 avisos de agresiones en centros educativos. De los 39 avisos, 18 han sido en el mismo centro. En este caso concreto, se alerta de las agresiones originadas por 2 alumnos con necesidades educativas especiales que cuentan con personal cuidador contratado para atenderlos. El aparente incremento con respecto a datos de cursos pasados se ve matizado, pues, por las reiteradas agresiones recibidas por los cuidadores de estos 2 alumnos con necesidades especiales. 22 de las agresiones han sido contra el personal no docente, el resto contra profesorado. El curso pasado la estadística era al revés. De las 20 agresiones, 18 eran contra el profesorado y 2 contra el personal no docente. Cada caso es tratado de forma particular. Cabe destacar que de las agresiones registradas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el transcurso de este curso que está a punto de finalizar, no se ha producido ninguna denuncia ante cuerpos policiales o juzgados. Ante esto, el Departamento de Educación dice que ya existen protocolos, pero aboga por aumentar las prácticas preventivas y formar a grupos de mediadores. Preparando y especializando a alumnado y profesorado para esta labor, puesto que creemos que sería la mejor medida preventiva.
Hace poco era la Asociación de Profesores de Secundaria de Navarra quien alertaba de la existencia de agresiones verbales y físicas al profesorado. También aumentan, dicen, las amenazas a docentes a través de las redes sociales y la difusión de sus datos personales. El director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, Álvaro Baraibar, comparecía esta semana en el Parlamento a petición del Partido Popular para explicar lo ocurrido durante los incidentes registrados el 28 de abril en el campus de la Universidad Pública, cuando un grupo de estudiantes trató de evitar el acceso del rector al edificio de administración. Baraibar mostraba su sorpresa por esa petición de los populares por estar el asunto más relacionado, dice, a cuestiones de orden público. Él se comprometía a continuar trabajando por la paz y la convivencia en los centros educativos y pedía a los propios parlamentarios colaboración en la materia. La verdad es que es un poco sorprendente la polémica que se ha suscitado precisamente y el foco de atención que se haya centrado en la universidad en un acto de ese tipo, cuando yo creo que la universidad tiene otros elementos muy importantes precisamente en lo que es el trabajo con la paz y la convivencia desde la educación y desde los valores que se transmiten, ¿no? Entonces sorprende un poco digamos, la insistencia en volver a trabajar y a traer aquí al Parlamento este tema. Otra semana más es tiempo de entrevista. Esta semana desde la bancada de EH Bildu charlamos con Miren Aranoa. Bienvenida. Es que ricasco, bienvenida tú a esta casa. Muchas gracias. Bueno, quiero que me definas este primer curso de esta legislatura que ya casi toca su fin. Sí, este primer curso toca su fin. Ha sido un curso muy intenso. Por un lado, lleno de ilusión porque las cosas están cambiando, se están haciendo de otra manera, con más participación, con más transparencia, pero a la vez ha sido un curso muy duro, muy intenso. Sobre todo a mí, bueno, me toca en el ámbito de la educación, está siendo un curso difícil. El tripartito de la oposición aún no se ha situado, digamos, en su papel y está siendo un curso bastante bronco. Acostumbrados al año pasado era todo como un poco más suave, la legislatura pasada, perdón. ¿Con qué tema de este curso te quedarías? ¿Con cuál has trabajado con más intensidad a lo largo de estos últimos meses? Yo personalmente, sí, pues un tema que para mí fue muy importante porque en mi otra vida soy profesora, ha sido el tema de la OP. Por fin, después de tantos años estancado, no es la OPE que nosotros queríamos, pero es una OPE. Es una OPE, el profesorado es importante tratarlo bien, mimarlo y dar estabilidad al sistema educativo, y una OPE era imprescindible. Creo que en ese sentido, aunque insisto, no es la que hubiésemos querido por el recurso de Madrid que nos quitó 120 plazas, pero bueno, es un primer paso y ya andaremos, que tenemos todavía otros 3 años. Eso, ¿no? Un primer paso para mirar con esperanza, sobre todo la estabilidad de la educación en Navarra. Eso es importantísimo, porque una OPE, más que crear puestos de trabajo, lo que hace es dar estabilidad al sistema, y estabilidad es calidad en educación. Estamos ya inmersos en la campaña electoral. Esta semana también conocíamos esa encuesta del CIS. Daba 2 escaños, 2 diputados para UPN-PP, otros 2 para Izquierda y Podemos, la unión de los dos partidos, y 1 para PSN, prácticamente igual. EH Bildu se quedaría sin representante en el Congreso de los Diputados. Mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque, bueno, primero, nosotros esta encuesta la valoramos con muchas dudas, nos genera muchas dudas. Primero, por el número de encuestados en Navarra, que ha sido muy poquito. Pero segundo, hay un dato muy importante, que es, en la pregunta si votaría a EH Bildu, entre paréntesis pone solo País Vasco. En la de UPN-PP pone solo Navarra. Con lo cual, o bien el CIS considera que Navarra es parte del País Vasco, que lo dudo, o bien no ha preguntado por EH Bildu en Navarra, y creo que es un dato muy interesante a tener en cuenta. Aún así, ¿cómo vais a trabajar durante todos estos días en la campaña electoral para que Bakartxo pueda llegar al Congreso? Con muchísima entrega, con muchísima ilusión. Yo soy una persona bastante apasionada, me implico mucho en aquello que creo. Creo que
que es importante que la voz de Euskal Herria Bildu también se oiga en Madrid, porque allí se toman muchas decisiones que nos afectan y que sabemos que otros grupos no van a defender igual que nosotros. Confiamos en nuestra candidata, tenemos una candidata fantástica, y vamos a poner toda la carne del asador, con mucho trabajo personal, porque dinero hay poco, para que Bakartxo sea la voz de la Navarra rebelde en Madrid. Bueno, vamos a ir ahora ya con los temas parlamentarios, con la actualidad que aquí se cuece semana a semana. Esta semana llegaba hasta este salón de plenos ese bloqueo de 23 millones de euros por parte del Ejecutivo. Hablaba Barcos desde su escaño de responsabilidad en el Ejecutivo, no tanto de recortes. Para vosotros, para ti como parlamentaria de EH Bildu, ¿qué supone esos bloqueo de 23 millones? Pues mira, en el momento en que estamos, que aún no sabemos qué ingresos vamos a tener, me parece una medida, las palabras que definiría serían prudencia, cautela, y son palabras que me gustan en política y sobre todo cuando hablamos de economía, prudencia y cautela. Yo en eso coincido con la señora Barcos, no lo considero un recorte, ese dinero está ahí y nosotros, Euskal Herria Bildu, vamos a velar porque ese dinero no se quede ahí, que ese dinero se gaste, pero se gaste en lo que se tiene que gastar, que es en derechos sociales para las navarras y navarros. Nosotras velaremos por eso. Por supuesto que no es un recorte, pero es una medida de prudencia, de cautela, como te he dicho. Lo contrario, lo opuesto a lo que se había hecho hasta ahora, que era el despilfarro por el despilfarro, sin ningún criterio más que el despilfarro, que ahí tenemos los 40 millones de la Ciudad del Transporte, y tenemos el Reino Arena, y tenemos el 1,5 millones de la Orquesta Sinfónica. Bueno, en cada área, o sea, tenemos un despilfarro sin cabeza, que es el que ha gobernado hasta ahora, y creo que me parece una medida prudente, cautelosa y necesaria en este momento para garantizar el bienestar de las navarras y navarros. Esta medida se conocía en el Parlamento esta semana, pero días antes se había dado a conocer por parte de la oposición de UPN. Adolfo Araiz, el compañero de EH Bildu, criticaba esa actitud que podía haber tomado el Gobierno. Luego, después de una reunión a puerta cerrada, decía que bueno, ya estaban las cosas más calmadas. Las cosas están calmadas, están aclaradas, hay un programa en el que todos los parlamentarios tenemos acceso y podemos disponer de esa información, y creo que si UPN ha obtenido una información privilegiada antes de tiempo, pues ellos sabrán cómo y por qué. Nosotros no tenemos ningún resquemor en ese sentido, las cosas se han hecho con transparencia. Algunas de las partidas afectadas pertenecen al Departamento de Educación, en la que eres portavoz en la comisión. Por ejemplo, hablaban de plan de formación, investigación y 2 obras paralizadas en centros. En total, un 20% del presupuesto que se lleva la cartera de Educación, creo que es 1,5 millones de esos 7 millones del principio. ¿Qué supone esto para este departamento? A ver, eso supondría, sería una noticia muy mala si ese dinero, como te digo antes, se fuese a perder. Nosotros no creemos que ese dinero se va a perder, creemos que antes de saber exactamente con qué recursos vamos a contar, con qué ingresos van a contar las arcas navarras, está bien apartar eso por si acaso, pero confiamos en que los ingresos van a ser mejores de los que habíamos tenido hasta ahora con la reforma fiscal, y que eso se conseguirá llevar adelante con todas las garantías como estaba previsto. El tren de altas prestaciones es otro de los temas que ha llegado esta semana al Parlamento, al Salón de Plenos, esta infraestructura que Manu Ayerdi decía había estado paralizada por el Gobierno central. Para vosotros, para EH Bildu, ¿qué significa esta infraestructura y consideráis o no eficaz el desarrollarla? Creo que Adolfo Araiz esta semana lo que proponía era un tercer hilo, como una solución más económica. Exactamente. Cuéntamelo. Un tercer hilo. Nosotros apostamos por el transporte ferroviario porque nos parece importantísimo, no solo como transporte de pasajeros, sino también de mercancías, que haría una gran labor a las infraestructuras navarras de vías, pero
no nos gusta el tren de alta velocidad, no nos gusta, y no nos gusta como no les gusta a los países del norte de Europa. No, ese no es el modelo de desarrollo que queremos, ¿eh? No hace falta correr, no es nuestro modelo de desarrollo. Creemos que es un modelo agotado en el sentido de apostar por esas macroinfraestructuras un poco megalómanos o que no tienen demasiado sentido. No es lo que queremos, no es ni ecológico, ni es nuestro modelo de transporte, como te he dicho. Además, se hizo muy mal, porque tenemos un cachito, o sea, la previsión es un cachito que no va de ningún sitio a ninguna parte, como todo lo demás se ha hecho como con muy poca cabeza, ¿eh? Ha sido gastar, gastar y gastar del dinero de todas y todos sin ningún proyecto a futuro. Vamos también a otro dato más económico, bueno, ese proyecto de Arosteguía en el que por fin se ha hecho esa consulta ciudadana no vinculante, en el que en la mayoría de los pueblos salió no a ese proyecto hotelero, urbanístico, que es la postura que desde EH Bildu habéis defendido durante todo este tiempo, ¿no? ¿Por qué? Nosotros defendíamos sobre todo que sean las bastanesas y bastaneses quienes decidieran si querían ese proyecto para su valle. Independientemente de que a EH Bildu, ni a mí personalmente, el proyecto de Arosteguía nos guste, creemos en la línea de lo que hablábamos antes, que es un modelo de pelotazo urbanístico agotado, es el modelo que ya nadie quiere, es el modelo que ha llevado a Navarra a la situación en la que nos encontramos, y luego es un modelo que desequilibra totalmente el valle. Un pueblito, no sé si conoces como Lecaros, en un pueblito tan pequeño no puedes meter de repente 200 chalés, eso es un poco antinatura, ¿eh? De todas formas, si ellas y ellos hubiesen votado a favor, nosotros no somos quienes para oponernos, pero es que el pueblo no lo quiere, ¿eh? No lo quiere. De todas formas, sí, es uno de los asuntos que quizás más ha crispado el ambiente en el cuatripartito, ¿o no? A ver, crispado hasta cierto punto porque las posturas estaban bien claras desde antes, ¿eh? O sea, no nos encontramos con ninguna sorpresa, ¿eh? Sabemos que Geroa Bai apuesta por el proyecto y los otros tres grupos de eso no. Con lo cual, no, crispado no, pero es uno de los temas que se ha quedado sin consenso, digamos. Y vamos ya para terminar con otra de las noticias de esta semana. El Gobierno ha reconocido que después de un año en el Gobierno pretende hacer reestructuración de altos directivos, no consejeros, dice que no los va a tocar, pero que sí a gente que esté en lo más alto del escalafón para hacer una administración más eficaz. Sí. Vosotros, como una de las patas que sustenta el Ejecutivo, ¿conocíais esta medida? Bueno, llevamos tiempo hablando de esto y yo creo que es necesario porque, claro, es un periodo muy bueno haber funcionado un año, ver cómo el acuerdo programático se va desarrollando y ver qué pasos hay que dar para que el acuerdo se desarrolle en toda su plenitud. Y sí, seguramente habrá que hacer cambios, no solamente de personas, a lo mejor de estructuras, ¿eh? Son cosas necesarias, es un gobierno nuevo. Era necesario un periodo, digamos, de prueba, por decirlo de alguna manera, y ahora, pues sí, tomar unas medidas en positivo, unas medidas para seguir avanzando en el desarrollo de un acuerdo programático que creo que es bueno, que es sólido y que dará estabilidad también a la administración en Navarra. Bueno, un acuerdo programático que tiene todavía 3 años por delante para llevarse a cabo. Vosotros desde EH Bildu, desde tu escaño, Miren, ¿cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves estos 3 próximos años ya para terminar? Pues con ilusión, porque creo que queda mucho por hacer, pero tenemos ganas de hacer cosas, con esperanza de que, como he dicho antes, de que el tripartito de la oposición se serene y empiece a aportar en positivo, en construir entre todos, porque Navarra es de todas y todos, aquí no hay bloques, no, entre todos tenemos que hacer, aportando en educación, en sanidad, en lo que sea, aportando lo mejor de cada grupo y entre todos hacer ese tejido social en el que todos somos necesarios y parte. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Miren. A ti. Bueno, pues hasta aquí esta charla desde el escaño de EH Bildu. Muchas gracias, Sara. Pues así, con el tiempo de entrevista también ponemos punto y final a este espacio parlamentario. Volveremos, como siempre, dentro de 7 días. Hasta la próxima semana.